Hola, soy Diego de Estudio X y hoy te voy a dar algunos consejos para mejorar con tus fotografías. Estos consejos pueden aplicarse aunque no tengas una cámara y tu herramienta de trabajo sea un celular. También te voy a enseñar unos trucos para hacer fotografías con algunos elementos que tenemos en casa para tener unos resultados interesantes y creativos. Para hacer mejores fotos es necesario que entendamos ciertos elementos. Una vez que practiquemos estos elementos, va a cambiar nuestra forma de percibir la fotografía y de cómo hacemos fotos. Lo primero sería realizar una pregunta. ¿Qué quiero mostrar? Cuando tengamos respuesta a esa pregunta tendremos definido nuestro sujeto. Una vez tengamos este sujeto, pasaríamos al siguiente paso. Sería cómo muestro lo que quiero mostrar. Entonces, el primer elemento que mencionaríamos aquí es el encuadre. ¿Qué entendemos por encuadre? Podríamos definir el encuadre como la porción de realidad que queremos mostrar. Literalmente el marco que estamos seleccionando dentro de la realidad. Como dato extra, en este video no vamos a hablar de planos ni de cortes de cámara, pero te recomiendo bastante que lo busques por tu cuenta para poder complementar esta información y sacarle un poco más de provecho a los conceptos de encuadre. Así que ahí tienes tarea. Volviendo a la pregunta de cómo quiero mostrarlo, es importante que aquí pensemos un poco más las cosas. Todos los elementos que vayamos a utilizar como parte de nuestro lenguaje atribuyen ciertas características o están asociados a denotar ciertas sensaciones en las personas. Entonces tenemos que ser bastante correctos con cómo utilizamos este lenguaje para expresarnos. El primer elemento que cabe la pena mencionar son los ángulos. Cambiando la angulación podemos cambiar la perspectiva de toda la foto, incluido cómo se muestra el sujeto y ciertas denotaciones que se le atribuyen, como puede ser superioridad, empequeñecimiento, miedo, seguridad, etcétera, etcétera, solo cambiando la angulación. Vamos a ver 5 tipos de ángulo. Tipo de angulación número 1, ángulo normal. La angulación normal es la angulación más común. Generalmente es a la altura de los ojos. La imagen nos va a dar una sensación de estabilidad y va a ser más natural porque estamos mucho más acostumbrados a este tipo de tomas. Tipo de angulación número 2, ángulo picado. En el ángulo picado, la cámara se orienta ligeramente hacia el suelo y por encima del sujeto u objeto. De esta manera, este se va a sentir más pequeño. Esto hace que transmita una sensación de que pueda ser inferior, o está en una situación desventajosa, o tiene una jerarquía social más baja. Es importante aclarar que no todas las connotaciones son negativas, sino que depende mucho más del contexto y la forma en la que utilizamos el lenguaje audiovisual. Tipo de angulación número 3, angulación contrapicada. En la angulación contrapicada, la cámara se ubica por debajo del sujeto y esto se asocia con una sensación de protagonismo. Al igual que en la anterior, tiene muchas posibles connotaciones dependiendo del contexto. Sin embargo, es más común visto para engrandecer o atribuir superioridad. Cuarto tipo de angulación, angulación cenital. En esta angulación, la cámara se coloca en un ángulo perpendicular al suelo por encima del sujeto, o sea, de arriba hacia abajo. Esto generalmente se hace con el fin de crear una toma sin perspectiva o de lograr una toma descriptiva, que es lo que usualmente se busca mostrando este tipo de visión tan distinta a la que estamos acostumbrados. Quinto tipo de angulación, angulación nadir. La angulación nadir es la opuesta a la angulación anterior. Aquí la cámara debe estar ubicada por debajo del sujeto a fotografiar, quedando perpendicular al cielo. Esto nos va a dar una perspectiva muy diferente, generalmente utilizada por la narrativa en el cine. Sin embargo, nos va a dar un punto de vista muy distinto al que tenemos comúnmente. El segundo elemento que vale la pena mencionar y que para mí es uno de los más importantes es la composición. Podríamos definir de forma simple la composición como la forma en la que ordenamos los elementos que mostramos en el encuadre. Es muy importante aquí definir el peso de los elementos, los volúmenes, la dirección, etc. Si bien el tema de la composición es un tema muy complejo, te voy a dar unas cuantas reglas fotográficas que te van a ayudar para hacerte la vida mucho más fácil con este tema. Regla número 1, regla de tercios. La regla de tercios es una de las reglas de composición más básicas. Es una guía de composición que coloca al sujeto en el tercio izquierdo o derecho de una imagen. Para obtener este tercio, se va a dividir la foto o el visor de la cámara en 9 partes iguales utilizando líneas horizontales y verticales. Esta configuración debe estar en la mayoría de cámaras o teléfonos para ponerla como una plantilla. Cabe mencionar que la regla de tercios no es un punto que tenemos que seguir siempre a rajatabla. Las reglas están para romperlas, pero es importante entenderlas y practicarlas. Por eso es importante considerarlas y primero entender cómo esa división nos va a ayudar a componer mejor las fotos. Regla número 2, ley de la mirada. Para entender la ley de la mirada, tenemos que entender un poco de lo que es el peso visual y sobre cómo se lee una foto. Generalmente, estamos acostumbrados a leer una fotografía como si fuera un libro, de izquierda a derecha. Esta regla nos habla de la importancia de la mirada de la persona y cómo compositivamente va a afectar el mensaje dependiendo hacia dónde se dirija y cuánto espacio haya en esto. Es decir, si la persona está mirando y hay mucho espacio en el resto de la foto, nos va a dar una sensación de apertura y calma hasta cierto punto. En cambio, si la persona está mirando hacia un opuesto donde casi no hay espacio, o sea un espacio negativo, nos va a dar una sensación de presión, una sensación de incomodidad o hasta una sensación de sentirnos atrapados. Tercera regla de composición, simetría.
pocas cosas van a abocar a la sensación de equilibrio como la simetría. Básicamente, aplicándole a nuestras fotografías nos permite crear composiciones perfectamente equilibradas y se consigue cuando ambos lados de la imagen tienen el mismo peso, lo que nos va a generar una sensación de unanimidad, de armonía. Cuarta regla de composición: texturas. Básicamente vamos a utilizar la textura como un recurso narrativo. Esta nos va a ayudar a expresar ciertas cosas como evocar la sensación de tacto o cierto despertar sensorial en las personas. Entonces, ¿cómo influye esta textura en las fotos? Básicamente nos permite conseguir cierta tridimensionalidad y agregar profundidad a las fotografías. También hacer contrastes de texturas nos permite generar un lenguaje un poco más interesante a la hora de leer la fotografía. Quinta regla de composición: puntos de fuga. Básicamente, el punto de fuga es el lugar en el infinito en el que convergen líneas oblicuas, imaginarias o reales, que en 3 dimensiones serían paralelas. Es decir, es el punto de fuga, es el instante y el lugar en el que las líneas parecen cruzarse, donde todas convergen. Se trata de una de las técnicas más básicas de la perspectiva y lo que permite es dar la sensación de profundidad en la imagen, haciendo que ésta sea correcta y la escala no se dañe. Vale la pena mencionar que en un espacio plano en el que no puede haber una profundidad física clara, hay que encontrar formas de crear la perspectiva y que nuestro cerebro cree esa sensación de distancia, tamaño de los elementos y posición de los mismos. Por eso es tan importante el punto de fuga. Sexta regla de composición: el ritmo visual. Podemos definir el ritmo de la fotografía como un elemento o la suma de elementos que se muestran a lo largo del plano de forma repetida y ordenada, de manera constante o variable, o con patrones, introduciendo algún tipo de ritmo en la imagen. Podemos ver que el ritmo se utiliza como un recurso visual para dar dinamismo a la imagen, para aportar esta sensación de movimiento y ayudándonos a componer, para centrar la atención en algún punto. Incluso también podemos ver cómo se genera un ritmo y luego este ritmo se rompe a propósito para generar un contraste basado en este mismo ritmo de elementos comunes. Es importante mencionar que el ritmo se puede dar a través de muchos tipos de elementos, como podría ser el color, las líneas, las formas, etcétera. Que también rompiendo este mismo ritmo podemos tener un impacto interesante en la fotografía. Otro punto muy importante que constantemente es descuidado es la iluminación. Aunque no lo crean, la iluminación es uno de los puntos más importantes en lo que es fotografía y video. Literalmente de ahí parte el nombre de la fotografía, que sería pintura con luz. Entonces es un punto que no debemos descuidar para nada y que va a hacer la diferencia completamente en una producción. Entendiendo esto, te voy a dar unos cuantos consejos para que tengas en cuenta a la hora de proponer y de iluminar. Respecto a la luz, el primer punto que tenemos que tomar en cuenta es la calidad de luz. No es lo mismo una luz dura que podríamos ver como sería la luz del sol al mediodía, o una luz suave y tratada a través de un difusor, como podría ser una luz controlada en un softbox que pase como por un difusor. De forma muy sencilla vamos a poder ver algunos ejemplos sobre cómo sería cada tipo de luz. Básicamente una luz dura va a generar contrastes marcados entre luces y sombras, generando unas sombras muy marcadas de forma quizás hasta tosca o agresiva, que para algunos mensajes puede ser correcto, sin embargo no es lo que generalmente buscamos. Generalmente vamos a buscar una luz que podamos controlar, una luz suave que sea bastante menos agresiva en las transiciones entre luces y sombras, y es a lo que estamos más acostumbrados buscando un estándar de calidad. Otro punto bastante ignorado son los esquemas de luz. Existen esquemas que podemos utilizar para iluminar de forma correcta según la cantidad de luces que tengamos o los tipos de luces que tengamos. Los esquemas más sencillos van a constar de 3 luces, básicamente. Una luz principal, que sería la luz del sujeto, una luz de relleno o field light, que podría ser una luz que va a rellenar las sombras que cree la luz principal, o también se puede usar un poco para separarlo del fondo. Y la backlight, su principal uso sí sería separar el sujeto del fondo. Básicamente la backlight es crear una separación generando profundidad. Esa sería la forma más sencilla que tendríamos de iluminar correctamente a una persona. Hay esquemas con menos luces, hay esquemas con más luces, mucho más complejos, pero la principal manera y el estándar, por así decirlo, va a ser el esquema de 3 luces. El siguiente punto que podríamos hacer mención es parte del triángulo de exposición. Tenemos que entender la velocidad de obturación porque nos permite tener salidas creativas muy interesantes, ya sea teniendo una velocidad baja o teniendo una velocidad alta según lo requiera. Sin embargo, tenemos que ser conscientes de cuándo estamos utilizando este recurso y por qué, porque va a tener bastantes y drásticas consecuencias en la fotografía según cómo la utilicemos. Si tenemos la cámara con una velocidad de obturación muy baja, nuestro obturador se va a mantener abierto y el sensor se va a mantener expuesto a la luz por mucho más tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Que todas las luces no solo van a entrar por mucho más tiempo, sino que si se mantienen sobre un objeto, este objeto se va a pintar. Si movemos estas luces, van a dejar una estela, porque estas luces siguen manteniéndose en contacto con el sensor. Entonces, podemos ver que este tipo de fotografía se usa para crear efectos creativos con estelas de luz, hacer técnicas como light painting o hacer barridos como fotografía como un auto en movimiento, por ejemplo, o un ciclista en movimiento. Podemos dar muchos más ejemplos, pero básicamente la velocidad de obturación baja
nos va a permitir mantener el sensor expuesto y esto nos va a permitir captar por mucho más tiempo la toma. Por el contrario, si utilizamos una velocidad de obturación muy rápida, el sensor no va a estar expuesto mucho tiempo, va a entrar mucha menos luz y vamos a tener una toma que nos dé un efecto mucho más similar a lo que sería congelar el movimiento. Esto nos va a permitir tener tomas donde la perspectiva sería un sujeto muy rápido o algo que pase muy deprisa, sin embargo completamente quieto. Ahora que entendemos un poco más sobre algunos conceptos de fotografía, te voy a dar 3 trucos en los que puedes aplicarlos para tener fotografías más interesantes. En el primer truco vamos a utilizar los conceptos que hemos aprendido sobre velocidad de obturación. El primer truco va a ser requerir de un elemento, en este caso vamos a hacer unos globos con helio, y básicamente vamos a utilizar una velocidad de obturación rápida para congelar el sujeto en el aire, dando la ilusión de que los globos lo están elevando. Es una idea bastante sencilla, sin embargo lo vamos a hacer de forma rápida y vamos a verlo. Para el segundo truco vamos a utilizar una velocidad de obturación muy lenta. Básicamente vamos a utilizar la técnica de light painting para, con estos materiales que tenemos aquí, hacer una estela de chispas de forma muy sencilla realmente. Entonces, esto consiste en utilizar la lana de acero, ponerla dentro del batidor y encenderla. Al comenzar a mover se va a empezar a esparcir botando todas las pequeñas chispas al aire, y esto, sumado a la velocidad de obturación lenta, nos va a permitir tener un efecto increíble con la luz, básicamente lo que vemos a continuación. Para poder realizar el siguiente efecto necesitaremos algunas cosas, entre ellas una batidora de metal, una cuerda y lana de acero. Lo primero que haríamos sería comenzar a estirar las fibras de la lana, separándolas y permitiendo que sea más fácil que se enciendan. Lo siguiente que haríamos sería colocar la lana expandida dentro del batidor. Mientras más lana mejor, porque va a desprender más esquirlas con el movimiento. Por último, ataríamos el cordón en el extremo del batidor, con el que vamos a poder moverlo libremente para botar las esquirlas. Es importante que consideremos la distancia de la soga para que no esté tan lejos ni tampoco tan cerca y podamos maniobrarla de forma fácil sin causar ningún tipo de accidente. Aquí podemos ver cómo realizamos esta técnica. De todas maneras, recomendamos hacerlo cuando esté un poco más oscuro para que se note más y resalte mucho más la larga exposición. Como podemos ver en la cámara, se usa una velocidad de obturación baja para poder conseguir este efecto. Sin embargo, este valor va a cambiar dependiendo de las condiciones lumínicas que tengamos en el ambiente. El tercer truco es algo muy sencillo. Vamos a utilizar un cartón, cartulina, etcétera, y vamos a cortarlo en líneas para crear ritmo visual. Simplemente un elemento que se repite, que serían estas líneas de luz. Vamos a ponerlo en una luz dura, que es un tacho que estamos utilizando de construcción. Algo muy sencillo, puede ser reemplazado en realidad por cualquier luz dura fuerte. Y vamos a crear estas sombras para generar un ritmo interesante. Básicamente es jugar con este ritmo para generar diferentes ideas y poder hacer fotos un poco más creativas. Para que se entienda un poco más este ejemplo, vamos a mostrarles el cartón que cortamos para crear este ritmo visual a través de la luz que se filtra por sus rendijas. Además, como el primer cartón fue un poco pequeño ya que teníamos que alejarlo, creamos otro mucho más largo para que puedan ver la diferencia de tamaños y más o menos guiarse. Estos fueron los resultados. Por último, tengo un adicional, que esto van a necesitar un extra que sería la herramienta Photoshop. Pero el resultado está bastante cool y siento que les puede interesar, así que se los dejo. Vamos a utilizar la técnica de doble exposición para crear fotografías interesantes, simplemente utilizando cartulina para hacer un fondo blanco. Una vez tengamos el fondo blanco con la cartulina, que puede ser reemplazado por un muro blanco, una pared blanca, cualquier cosa blanca que sea uniforme y nos permita generar contraste luego, entonces vamos a llevarlo a Photoshop. Vamos a desaturar esa foto. Una vez tengamos la fotografía desaturada, vamos a continuar agregando fotografías encima y colocándolas a nivel de trama. Una vez tengamos todo el tramado hecho, podemos observar este efecto donde las dos fotografías convergen en las sombras de la otra. El primer paso va a ser importar nuestra fotografía a Photoshop y reescalarla al resultado final. Yo estoy usando una proporción de 4:5 porque es la proporción que va en Instagram. Sin embargo, tú puedes usar la que tú quieras. El segundo paso sería retirar los colores de la foto. Esta vez vamos a hacerlo a través de la herramienta Ajustes y Desaturar, cuya abreviatura sería Shift-Control-U. Lo siguiente que vamos a buscar es eliminar las imperfecciones y aumentar el contraste entre blancos y negros. Esto nos va a permitir que el tramado se vea mejor, ya que se va a posicionar más entre las divisiones de matices claros y oscuros.
Luego, posicionamos la siguiente imagen que queremos poner en el tramado encima y cambiamos el modo de fusión de capa a trama. Es importante utilizar el modo trama porque si bien otros modos como aclarar pueden servirnos, este va a ser mucho más controlable y menos destructivo a la hora de poder editarlo. Sin embargo, también para eso hay que tomar en cuenta las áreas de blancos y negros que tenemos en la foto y entender cómo se van a aplicar estos modos de fusión. Por último, seguiríamos editando y aportando detalles para terminar con un acabado que nos guste y tendríamos el resultado final más o menos con la orientación que queramos darle. Aquí no hay ninguna otra regla más que aplicar la técnica de doble exposición. Siguiendo una serie de pasos muy sencilla, vamos a poder llegar de esta foto a esta foto con un poco de edición y creatividad. Gracias por vernos, suscríbete para más videos y agradecemos mucho tu apoyo.